Les voy a compartir la presentación. Listo, sí están viendo ya, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, entonces el día de hoy, muchachos, ya para cerrar esto, vamos a ver un par de ecuaciones, o sea, la ecuación de Laplace. Y la ecuación de Laplace la vamos a ver en coordenadas cartesianas con dos variables. Y después la vamos a ver en coordenadas polares planas y en coordenadas esféricas. Rápidamente, el procedimiento es muy similar. Simple y sencillamente hay un par de peculiaridades importantes en los sistemas de coordenadas, tanto planas como eh, esféricas. Entonces, nosotros tenemos la ecuación de Laplace, que es una ecuación que tiene la siguiente forma, que viene de aplicar el laplaciano. No sé si recuerdan que es el gradiente de la divergencia. Digo, sí, la divergencia del gradiente, perdón, le da el laplaciano. Y por lo tanto, tengo unas segundas derivadas en esas condiciones. Como ustedes pueden recordar, tendríamos las segundas derivadas de tal manera que esta ecuación que está aquí es de tipo elíptica, ¿sí? Por lo que la forma en que se daban. Y bueno, ¿qué es lo que es importante? ¿Dónde se aplica la ecuación de Laplace? Era lo que les comentaba. La ecuación de Laplace, de manera tridimensional, como ustedes lo deberían de haber leído en el punto 12.2, ¿sí? 12.1 o 12.2, es que tiene esta forma. Y se puede aplicar en problemas que me pueden representar la variación de la temperatura en una placa, en un disco, en una barra, en el espacio en general, punto a punto, ¿sí? Puede representarme también potenciales electrostáticos. De hecho, la ecuación de Laplace, van a ver ustedes en el próximo semestre, que está relacionada con el potencial electrostático. Es otra manera de escribir la ecuación de Coulomb, ¿sí? O es la forma de escribir la fuerza de Coulomb en términos del potencial electrostático. Para lo mismo para potenciales gravitacionales o las velocidades de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces es una ecuación muy, muy importante que tenemos en, en la física, ¿no? La puedo tener, como les decía, de una dimensión, sería una sola variable, la parcial de u con respecto a que es igual a cero. Lo que pasa es que ahí la solución es inmediata, la que tengo aquí, la de dos dimensiones o esta que está en tres dimensiones. Pero el procedimiento es exactamente igual en el caso de las tres que tenemos. Entonces, vayamos a resolver. Este es un problema de Dirichlet, porque recuerden, tengo definidas las condiciones, las velocidades en los extremos, ¿sí? Fíjense cómo estaría dado. Vamos a pensar ahorita en un sistema bidimensional, ¿sí? Que vamos a ver, a tratar de encontrar el calor que existe en esta placa que tengo aquí en amarillito, ¿sí? Y que está sujeta a estas condiciones. Ahorita vamos a explicar qué significa esto. Entonces, tengo que la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y es igual a 0. En un intervalo en x de 0 a y en y, perdón, de 0 a b. Y está sujeta a las siguientes condiciones. En x igual, para todo x, en y igual a 0, que es la fronterita que podríamos poner en el eje x, para todo y igual a 0, es toda esta línea, ¿verdad? Hasta llegar a A. La función o la distribución de calor ahí vale 0 en este caso, suponiendo que esto sea una situación de calor. Pero en la siguiente frontera, para todo x, o sea, en todo el valor del intervalo x, la función evaluada en b es igual a f de x. Eso es lo que me está diciendo estas dos condiciones que tengo aquí abajo. Posteriormente, ¿cómo incluyo las condiciones de que está aislado? ¿Qué significa que esté aislado? Desde el punto de vista de calor, el, hecho, lo que me dice es que en la frontera
no hay flujo de calor. O sea, la derivada, la variación del calor con respecto al tiempo aquí, con respecto a la posición X, no varía. En toda la frontera no varía, está aislado, o sea, no hay esa forma de. Y entonces es igual a 0 y lo mismo sucede en la otra frontera. Es la manera en que voy a representar el hecho de que esté aislado. ¿No? Lo represento con estas dos condiciones de la frontera. Entonces yo tengo, si se fijan, una combinación de condiciones a la frontera para la función y para su derivada. Por lo tanto, es un problema de Sturm-Liouville. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a resolverlo. ¿Y cómo se resuelve este problema? Pues el problema se resuelve a través de separación de variables. Voy a proponer que mi función u es un producto de una función x que solo depende de x y de una función y que solo depende de y. Entonces, hagamos eso. Y al hacer eso, yo veo tranquilamente lo siguiente. Yo voy a proponer que tengo una u de xy igual al producto de x por el producto de una función y. Entonces, pues yo sé que la segunda derivada de u con respecto a x, pues simple y sencillamente es la segunda de x por la función y. Y la segunda de u con respecto a y será igual a la función x de x por la segunda de y con respecto a y. Si yo sustituyo eso en la ecuación, acuérdense que la ecuación que teníamos original es igual a 0, entonces me queda es x por y de y más la x evaluada en x por la segunda derivada de y con respecto a y igual a 0. Así puedo ver que voy a obtener una x biprima sobre una x igual a menos y biprima sobre una y. Y esto lo hago igual a menos una lambda. Ya hemos explicado varias veces por qué si yo tengo de un solo lado funciones que solo dependen de una variable y del otro funciones que solo dependen de la otra variable, la única manera en que eso puede ser igual es que tengamos que la función es que estas igualdades se cumplen solo si son iguales a una constante. Entonces, yo aquí puedo ver que me queda la ecuación 1 como una x biprima más lambda x igual a 0 y una y biprima menos lambda por y igual a 0. O sea, estas dos ecuaciones son ahora las que tengo que resolver. Las dos las hemos ya resuelto. De aquí yo voy a proponer soluciones de unas características y con soluciones de otras características. Ya veo yo que la lambda puede tener 3 valores para este caso. Vamos a escribirlo. Vamos a resolver primero la ecuación para x. X biprima más lambda x. Ya sabemos que nos dan 3 casos, ¿sí? Donde yo puedo obtener que lambda, esto me lleva, acuérdense, a una ecuación característica de m cuadrada más lambda igual a 0. Entonces, va a depender el resultado de dónde esté, ¿verdad? Si yo tengo que lambda vale 0, entonces si lambda es igual a 0, nosotros teníamos que la solución era igual a C1 más C2 por X. Si lambda
era igual a quién? Si lambda era negativo, igual a menos alfa, si lambda es igual a menos alfa cuadrada, entonces las soluciones de aquí eran C1 por el coseno hiperbólico de alfa X más C2 por el seno hiperbólico de alfa X. Y si la lambda era igual a alfa cuadrada, esto obviamente menor que 0, esto mayor que 0, la x de x será igual a C1 coseno de alfa x más C2 seno de alfa x. ¿Qué condiciones a la frontera teníamos? Que ya no la pusimos aquí. ¿Cuáles son las condiciones a la frontera? Condiciones a la frontera para el problema de x. Pues yo tengo que la x, la derivada de x en 0, ¿verdad? Porque es cuando tengo que evaluar en x, es cuando tengo que evaluar en las fronteras de x, entonces la derivada con respecto a x es 0, la derivada con respecto a la función x es 0, y la derivada de x en a también es 0. Entonces, tengo que llevar esta circunstancia a la situación donde ¿qué? En la ecuación 1, ¿qué obtenemos? En la primera parte. Fíjense, aquí es distinto a como lo teníamos, porque yo tendría, en el caso lambda igual a 0, yo tengo x de x igual a C1 más C2x. Esto, entonces me queda que la parcial de x con respecto a x evaluado en x igual a 0 es 0. Entonces la primera derivada que me da C2, ¿verdad? O sea, al derivar aquí me queda C2 igual a 0. Por lo tanto, la x de x se vuelve igual a C2. Ah, no, perdón, a C1 nada más. Se vuelve C1. Y la siguiente condición también se cumple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo derivo la x con respecto a la x, pues me da 0, evaluado en a, me da 0, la derivada ya es 0 y esto debe ser igual a 0, por lo tanto se cumple. Y la solución que tengo cuando la lambda vale 0 es x igual a una constante. O sea, la tengo tranquilamente satisfecha la condición a la frontera. ¿Cuál es la otra que tendría que hacer? Ahora viene la condición que me lleva ¿a quién? La de lambda, ahora vamos al caso 2, donde lambda es igual a menos alfa cuadrada y esto menor que 0. Esa me llevaba a una solución que era x de x igual a C1 coseno hiperbólico de alfa x más C2 seno hiperbólico de alfa x. Acuérdense que las constantes no me representan, son mudas en términos de los nombres, entonces le puedo llamar como sea. Obviamente esta C1 es diferente a esta C1. Si quieren, pónganle una rayita arriba, simple y sencillamente para que estén conscientes de que son distintas. Entonces, ¿cuánto es la x de x prima? Pues la x de x prima sería C1 barra por el alfa por el seno de alfa x, el seno hiperbólico. ¿Falta un signo? Así estoy bien.
Bueno. Estos, no recuerdo si por aquí va un signo o no, pero se puede quedar en la constante el signo, no se preocupen de eso. Y entonces evalúo x' en x igual a 0, debería ser 0, pero eso me lleva a C1 alfa por el seno, que vale 0, o sea, por el seno hiperbólico de 0, más C2 barra alfa por el coseno hiperbólico de 0, que este vale 1. Esto debe ser 0. Entonces me lleva a que el C2 barra, entonces el C2 barra debe ser 0. Y el X' evaluado en A también debe ser 0. Pero como ya quedó el C2 vale 0, ya nomás me quedaba a mí, o sea, como el C2 vale 0, entonces a mí me queda que la X de X, en este caso simple y sencillamente C1 barra por el coseno hiperbólico de alfa X. Entonces el X' aquí será C1 barra, el signo lo puedo meter ahí, si acaso hay un signo que no recuerdo, seno de alfa, de alfa X. Entonces el evaluar la X' en X igual a A me daría C1 barra por alfa por el seno hiperbólico de alfa por A. Y esto debe ser 0. Ninguna otra cosa que 0, nomás que entonces el C1 barra es 0. Entonces la solución a la ecuación diferencial, cuando esta es, pues es X de X igual a 0. O sea, es la trivial. Para este caso, tenemos solución trivial. Entonces, simple y sencillamente no la pongo, o sea, me da la trivialita. ¿Qué pasará en el siguiente caso? Ahora vamos al caso donde tengo que lambda es igual a alfa cuadrada mayor que 0. Ahí teníamos que la X de X era igual otra vez C1' si quieren por el coseno de alfa X más C2' por el seno de alfa X. Sujeto a las mismas condiciones a la frontera, o sea, X' de X sería igual a menos C1' de alfa por el seno de alfa X más C2' por alfa por el coseno de alfa X. ¿Sí? Y entonces me queda que si la X' evaluada en X igual a 0 debe ser 0, entonces esto es alfa C1', aquí quién era, era el seno de 0 menos alfa, no, aquí va el menos, perdón, aquí sería más C2' por el coseno de 0, que es 1. Entonces aquí se fijan, el C2, este da 0, y entonces me queda que 0 debe ser igual a C1'. Por lo tanto, la X de X se reduce ¿a quién? A C2' por el seno de alfa X, que ya lo hemos resuelto. Entonces aquí yo tengo que la X' va a ser de X, va a ser alfa C2' seno de alfa X. Pero ahora, si se fijan, resulta el alfa. Entonces, ¿qué obtengo? Que la cosa esta de aquí, la X' en X igual a 0, no, perdón, en X igual a, ya voy en A, sería igual a alfa C2'
seno de alfa por A. Y esto debe ser 0. Debe ser 0. Entonces, ahí me queda que alfa por C2' debe ser igual a NP. Digo, perdón. O la C2 me llevaría a 0. Perdón, aquí estoy mal. Lo que tiene que ser igual a NP sería, lo que tiene que ser NP, ¿quién es? ¿Quién tendría que ser NP? Pues el argumento del seno, que sería alfa por A. Por lo tanto, aquí me queda que el alfa debe ser NP por A. Así, la solución de X será igual, no hemos sacado la constante 2, C2' por el seno de este alfa, que es NP sobre A por X. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la solución de las X? ¿Qué valores de X tengo? Fíjense, tuve un valor para cuando la lambda era igual a 0, que le vamos a llamar lambda 0 igual a 0. Y me daba que la X de X fuera igual a una constante. Fuera igual a una constante. Que le llamamos C1. ¿Sí? Podríamos pensar, si ustedes lo ven, eso es equivalente a que la n aquí fuera 0, porque me queda que el alfa es 0, la lambda sería 0. Lo podemos expresar así. Cuando la lambda es igual al alfa cuadrada, que vamos a llamar un lambda n igual a quién? ¿A quién sería igual el lambda n? Pues es alfa n al cuadrado, sería n cuadrada por pi cuadrada sobre a cuadrada. Tenemos como solución que la x de x era igual a C1, le podemos llamar igual sin ningún problema, C1 por el coseno de quién. Aquí me equivoqué porque la que sobraba es, se hizo, sí, aquí C1, ¿dónde está? Las expresé mal, ¿verdad? Es que aquí es la C1 es la que queda aquí. Los coeficientes, porque la derivada, o sea, la C1, no, aquí es 0, la que se hace 0 es la C2, o sea, desde aquí estoy, no me lo comentaron, pero desde aquí estaba mal yo, ¿sí? Desde aquí estoy mal, porque la que tengo ahora es la derivada, muchachos. Ahí no me comentaron, me fui mal desde aquí. Entonces, déjenme ponerlo en azul. Aquí está bien esto, aquí es la función que me queda es la C1, o sea, porque aquí la C1, la que se va a 0 es la C2. Y la C2 implicaría aquí que es la que está con el seno. Entonces, esto de aquí quedaría, sí, pues ahorita que C1 por el coseno de alfa X, tal manera que su derivada es C1 seno, y entonces me queda esto que tengo aquí, entonces la solución es C1 coseno de NP sobre A por X. Me quedé y se me hizo muy naturalito porque venía con la idea de lo que habíamos hecho anteriormente, donde la variable que me daba era el seno, pero realmente aquí es el coseno de NP sobre A por X. Entonces, fíjense, tengo estas dos soluciones y esta es válida para n igual a 1, 2,
etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora me toca resolver ¿a quién? En estas condiciones ahora pongo la Y. Ya tengo esta parte y ahora me toca resolver la ecuación de Y' menos lambda por Y igual a 0. ¿Para cuántos casos? Para cuando lambda vale 0, ¿qué obtengo? Que Y' es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Aquí me queda que Y de Y será igual, lo voy a poner aquí, B1 más B2 por Y. ¿Y está sujeta a qué condiciones a la frontera? ¿Se acuerdan? Teníamos dos condiciones a la frontera para esta ecuación. Tengo esta ecuación sujeta a las condiciones a la frontera que eran ¿qué? Que la Y evaluada ¿en dónde? En Y igual a 0, ¿qué me daba? 0, pero la Y evaluada en B era igual a ¿quién? A una f de x. Pero esta, si ustedes se fijan, no la puedo aplicar hasta cuándo. Esta de aquí no la podría aplicar nada más que en el caso donde ya tengo las funciones completas, porque si no, ¿qué voy a obtener? No tengo ni nada de funciones aquí con esto. Entonces, fíjense, aplico la primera, la Y', entonces aquí, de aquí, la Y', en Y igual a 0, ¿a quién sería igual? Pues la Y' es B2, y esto debe dar 0. Por lo tanto, cuando la lambda es 0, obtengo que Y, todavía me falta aplicar otra condición, la B2 vale 0, entonces simple y sencillamente es una constante. Ahora tengo que, ese es en el caso del lambda igual a 0, que eso viene de dónde? Viene del hecho de que tengo ya acá este resultado. Entonces, cuando la lambda sea 0, ¿qué vamos a obtener? Cuando la lambda sea 0, voy a multiplicar la XX por la Y de Y. Entonces, simplemente voy a tener una constante, ¿verdad? ¿Pero por qué derivé? Ay, ay, ay. Muchachos, andamos dormidos todos, nadie me dice, la condición a la frontera no es esta. ¿Cuál es la condición a la frontera que voy a aplicar sobre Y? Ya es el último, muchachos, vamos, vamos. Andamos todos dormidos. Yo estoy aplicando derivadas y aquí era la función de Y evaluada en 0. Simplemente pues es B1 más B2 por 0. Entonces, la B1 es 0. Así, para lambda igual a 0, la Y de Y, me queda pues el B2 por la Y. Ahora sí, ojo con eso. Estábamos haciendo, todavía me falta aplicar esta condición. Esta no la he aplicado, la de la función evaluada en B. He aplicado la primera. Para lambda igual a 0 obtengo esta función. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? Necesito aplicar, la constante ya no cambió. N cuadrada, pi cuadrada sobre A cuadrada. Entonces yo tengo que mi función era Y' menos lambda es N cuadrada, pi cuadrada sobre A cuadrada por la Y. Esto es igual a 0. Entonces, fíjense quién queda. Aquí, esta solución a esta ecuación, como esto es negativo, al pasarlo yo para acá voy a tener las dos soluciones y me va a quedar senos y cosenos hiperbólicos. O sea, la Y de Y, en este caso, la voy a llamar B1', si quieren,
por el coseno hiperbólico de npi sobre a por y más b2' por el seno hiperbólico de npi sobre a por y. Entonces, fíjense, aplico la condición a la frontera de que y en y igual a 0 es 0, y entonces, ¿qué obtengo? Que B1', aquí me daría 0 el argumento, por el coseno hiperbólico me daría 1, o sea, sería coseno hiperbólico de 0 más B2' por el seno hiperbólico de 0. Entonces, como debe ser 0, este es 1, este es 0, la B1 se hace 0. Entonces B1' es igual a 0. Y la y de y para lambda igual a n cuadrada pi cuadrada sobre a cuadrada es la B2', que esa nos hizo 0, por el seno hiperbólico de npi sobre a por y. Entonces, ahora sí, ¿quién es la U? Pues la U, voy a tener la U de XY va a ser igual, acuérdense, a la X de X por la Y de Y. Pero en este caso tengo dos casos, que sería una constante, o sea, sería la X0 por la Y0, las cuales son iguales, vamos a llamarlas así. ¿Se acuerdan? Era una constante C1 que venía de la X por la C1' que venía de la Y por Y, lo cual lo voy a escribir como A0 por Y. Este es el caso de lambda igual a 0, de lambda 0 igual a 0, o lo voy a poner en igual a 0 también. Y en el caso el otro, teníamos una xn por una yn, la cual era igual a ¿quién? Pues lo voy a poner ya de una vez a n por el seno hiperbólico de ¿quién? De npi sobre a por y por el coseno de npi sobre a por x. Y esto es válido para n igual a 1, 2, etcétera, con lambda diferente de 0. Ya las tenemos aquí. Entonces, estas son las diferentes funciones. Entonces, yo las puedo escribir ahora sí como una U de XY juntas por el principio de superposición llamado A0Y más una sumatoria del d igual a 1 hasta infinito, ¿de quién? De la n, el seno hiperbólico de npi sobre a por y, por el coseno de npi sobre a por x. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, primero voy a tener que introducir una hoja aquí. Se va a dejar de compartir. Perdón, ahorita lo vuelvo a compartir. Voy a tener que grabar, mantener, agregar una hoja, volverles a compartir desde el dispositivo actual y, bueno, no les he compartido, perdón. Compartir desde aquí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo que compartir ahora? Pues digo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ahora tengo que aplicar las condiciones a la frontera que me dicen qué cosa. Pues ya sabía yo que la U de X, Y, la repito aquí, es A0Y, más la suma del d igual a 1 hasta infinito de AN seno hiperbólico de NPi sobre A por Y
por el coseno, por el coseno, ya no hiperbólico, aquí es coseno de npi sobre a por x. Entonces, yo sé que la función u de x evaluada en b será igual a una f de x. Entonces, esto es a0 por b, a0 por b, más la sumatoria del d igual a 1 hasta infinito de an seno hiperbólico de npi sobre a por b por el coseno nada más de npi sobre a por x. Entonces, fíjense, aquí hay algo que quiero que noten. Esto que voy a encerrar en rojo, si ustedes se fijan, es un coeficiente que es una constante, porque ya el seno hiperbólico no tiene variable, está evaluado en b, y la an es una constante. Entonces, y yo tengo aquí este A0B. Si ustedes recuerdan lo que leyeron de las series de Fourier, entonces lo que yo puedo ver es que 2 veces el A0B será igual a 2 sobre A por la integral de 0 a A, que es donde voy a integrar en X, de f de X de X. Y aquí yo puedo ver que entonces la A0 simple y sencillamente es 1 sobre A por B. O sea, fíjense, sobre el área que encierra el sistema, 0A de f de X de X. Y en el otro caso, el coeficiente es AN por el seno hiperbólico, porque tengo que sacar todo. Acuérdense, cuando hicimos la primera vez el problema, el primer problemita de estos hicimos la demostración de por qué me daba o podía yo despejarlo de esta manera. En este caso es 2 sobre A, el semi-intervalo es A de f de x, pero ¿por quién? Por el coseno, porque tuve que multiplicar por un coseno de m pi sobre A por x para poder cancelar esto. Entonces, pero como la m también es muda, simplemente lo pongo así, de x. Y ya eso me lleva a que la n, pues simple y sencillamente es 2 sobre A por el seno hiperbólico de npi sobre A por B. Todo esto por la integral de 0 a de f de x coseno de npi sobre A por x de x. Ahora, fíjense, aquí hay algo que les quiero comentar. Bueno, ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué hubiera pasado? Ya, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Por favor, los quiero escuchar. Este problema que acabamos de ver es un problema que llamamos un problema donde condiciones a la frontera están sus derivadas, es un problema de Newman, es un problema de Sturm-Liouville de Newman, porque las derivadas me dan ¿cómo se dice? Las condiciones a la frontera. En una parte están combinadas, o sea, son un problema de condiciones a la frontera combinadas, tanto de Newman como de Dirichlet. Pero ahorita vamos a ver, pero fíjense qué interesante hubiera estado. Por ejemplo, me voy a regresar a la primera lámina. Aquí. ¿Qué hubiera pasado si yo aquí pongo que la U en y igual a 0 no hubiera sido 0, sino hubiera sido una g de x? ¿Qué hubiéramos tenido? Si yo hubiera tenido esa circunstancia, yo lo pude haber tratado como dos problemas por separado. Un problema
cuando, o sea, vamos a suponer que aquí de lugar de esta U igual a 0 fuera G de X, yo pude haber tratado el problema ese, pues voy a hacer el cuadrito aquí para que lo vean. Si esta U fuera igual a G de X y acá fuera U igual a F de X y aquí aislado, y aquí aislado, esto es aislado, y aquí aislado, tuviéramos lo mismo, este problema fuera idéntico desde el punto de vista físico para tratarse usando el principio de superposición si yo hubiera hecho U igual a F de X, arriba U igual a 0, abajo, más el problema aislado, o sea, en las fronteras aquí aisladas, aquí U igual a 0 y acá U igual a G de X. Este problema, con dos condiciones a la frontera diferentes de 0, como lo tengo acá presentado, lo pude haber tratado con dos problemas, superposición de dos problemas, donde para cada frontera diferente lo tuviera así. Obviamente, si el problema no fuera aislado, esto es cuando está aislado, si no estuviera aislado, pues tendría que hacer la suma de los cuatro problemas. Entonces, en este problema de la ecuación de Laplace que tenemos aquí, o sea, estas que están me representan estas nuevas condiciones, pues nomás van a cambiar esto, ¿verdad? El primero, de lugar de ser en 0, la 0, pues va a ser G de, bueno, el primero es el mismo, y el segundo, en lugar de tener aquí 0, tendríamos G de X, y acá tuviéramos 0. Y entonces el procedimiento nomás se cambiaba cuando aplicaba, en dónde aplicaba primero la condición de la frontera para cuando se paraba en y encontraba los valores, y la suma de la solución, pues iba a ser la solución de esta ecuación, de este sistema con estas condiciones a la frontera, más este otro sistema con estas condiciones a la frontera. Entonces, eso es lo que yo obtendría. Entonces, yo tendría que tener una combinación aquí a esta solución, yo le tendría que agregar lo que resulte con los coeficientes correspondientes del problema, donde ahora en y igual a b es 0 y en y igual a 0 es g de x. Las constantes correspondientes y los mismos, ¿no? O sea, en lugar de tener a lo mejor seno, tuviéramos un coseno acá en el hiperbólico, no lo sé. Tendríamos que evaluar, ¿verdad? Tendríamos que evaluar, o, bueno, sí sé que saldría, pero no tendríamos a lo mejor tan igual los coeficientes, o estuviéramos evaluando en otro lado. Ok, ahora, ¿no hay dudas? ¿No hay preguntas? Hola. Hagan ruido por lo menos así. Vamos No, a... profe. Ah, bueno, gracias. Ya les iba a decir, bueno, vamos a prender la cámara para ver si están ahí. No, no sé, no es cierto, no es cierto. Entonces ahora vayamos a lo siguiente. Eso que les dije ahorita, bueno, acá es un problema de Dirichlet. El problema que les voy a presentar aquí, que no lo vamos a resolver, es cuando porque voy a tener ahora un problema de Dirichlet que es diferente al mezclado. Porque en el problema de Dirichlet, la función es la que me da las condiciones a la frontera, no las derivadas. Entonces, como tengo un problema de Dirichlet, aquí lo que voy a tener es que en las cuatro fronteras, ahora el sistema no está aislado. Fíjense, no está aislado. Entonces yo puedo jugar a que este problema lo puedo hacer como el problema 1, donde tengo dos fronteras, pero este problema 1 después lo puedo poner otra vez en otros dos problemas para nomás poner la primera frontera y luego la segunda. Fíjense lo que hice. 0, 0 aquí, para x igual a 0 y x igual a A, las puse en 0, y las de y las dejé en f de x y g de x. Pero acuérdense que este problema dijimos que hay que separar otra vez en dos, o sea, este otra vez se vuelve a separar en dos. Más, pero ya sabemos cuáles son las soluciones, porque ya al resolver para cualquiera de los dos, ya no voy a cambiar la f por la g y en lugar de poner el 0, pero me va a dar lo mismo. Ahorita lo van a ver. Más, cuando ahora aplico las condiciones a la frontera sobre la y, en x igual a 0,
va a ser f de y en x igual a va a ser g de y. Entonces, este problema de Dirichlet lo puedo separar tranquilamente. Ustedes ya conocen esta solución. Por lo tanto, al tener estas soluciones ya nomás van y generan las otras. Y resulta que este problema, sus soluciones, era lo que les decía, problema 1, problema 2, que es lo que ahorita lo vamos a hacer. Bueno, ya no lo vamos a hacer, simplemente lo estoy describiendo. Y la solución final, pues las tengo aquí. Para el problema 1, aparecen tanto el AN y el BN. ¿Por qué? Porque voy a tener las condiciones a la frontera en Y distintas, igual acá lo puedo llevar y entonces mis soluciones son dadas por esta forma. Miren, aquí están. Ya con la G de X nueva, y acá con la G, aparece este término que no teníamos ahorita, en lugar de un coseno que teníamos allá, apareció el seno, porque la forma ahora no son sobre las derivadas, sino sobre la función, las condiciones a la frontera, entonces eso me lleva a que sea el seno el que aparezca en ambos lados. Entonces, si yo conozco las 4 funciones que tengo aquí, que me generan las condiciones a la frontera, pues yo ya tengo resuelto mi problema. Para llegar a esto, a estas que tengo aquí, solución problema 1 y solución problema 2, pues lo que tengo que hacer es toda la talacha que hice ahorita, pero para cada una de las fronteras, y yo voy a obtener esto. Entonces, el principio de superposición me permite hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Pues la solución al problema es esta U1 más esta U2, con estos coeficientes. O sea, la U total debe ser U1 más U2. O sea, aquí quedaría, sí, porque aquí ya voy a otro lado, que la solución final, la U de XY, pues tendría que ser la U1 de XY más la U2 de XY. Entonces, por el principio de superposición, logro hacer esto. Entonces, si se fijan, algo muy interesante en la física, en las ecuaciones diferenciales en todos lados, es utilizar el principio de superposición. Es el que realmente me permite construir las soluciones de un sistema, de un sistema físico, de un sistema biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo ese sistema, los cambios en ese sistema los represento a través de una ecuación diferencial y por lo tanto puedo utilizar este problema. Aquí ya hay cosas que tenemos que ir resumiendo. Fíjense, por otro lado, ustedes ya saben que el principio de superposición, pero además por ahí demostramos uno y mostramos los demás para diferentes circunstancias, el principio de unicidad, de existencia y unicidad. Si existe la solución y cumple ciertas condiciones de continuidad, etcétera, 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 puedo demostrar si una solución o una ecuación diferencial tiene solución y si además esa solución es única. Y después de que demostramos esa existencia y esa unicidad, nos dedicamos a ver métodos para resolver la ecuación diferencial. Pero el método no me debe de cambiar, el método que yo utilice o del método no debe depender la solución. Claro, a excepción de los numéricos, ¿verdad? Porque en el método numérico sí depende la solución de qué método utilice y la aproximación que use. Pero digamos, pero a final de cuentas son aproximaciones. Pero digamos que analíticamente, si yo uso variación de parámetros, si yo uso ecuación característica, si yo uso el que sea, separación de variables, el que sea, factor integrante, la solución no debe depender de ello. Claro, no todos los métodos me sirven para todo el tipo de ecuaciones, pero la solución debe ser la misma. Entonces, si yo, por alguna circunstancia, puedo deducir la solución, entonces esa solución, y yo compruebo que satisface el teorema de existencia y unicidad, entonces no me preocupó cómo la obtuve.
simple y sencillamente la puedo utilizar. Eso va a ser muy importante más adelante, ¿no? Porque ustedes, y el problema se reduce, por ejemplo, en física o en algunos otros sistemas, el problema se reduciría a encontrar y a aplicar las condiciones a la frontera para poder encontrar las constantes correspondientes que tienen. Porque no siempre se dan de esta manera. Va a depender de muchas otras cosas. Pero aquí ustedes ya tienen un problema o una solución bastante importante. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces ahora pasemos, si ya no hay dudas, espero que haya dudas, muchachos, porque ahora nos vamos a meter a la parte donde quiero resolver la ecuación de Laplace con valores a la frontera, pero en sistemas coordenados distintos, que van a ser, no me voy a meter en los cilíndricos, simplemente voy a mostrar dos situaciones rápidamente, que es el de coordenadas polares planas y el de esféricas. Entonces, ¿le seguimos o quieren agarrar 5 minutos de relax y platicamos sobre lo que sigue? ¿O le seguimos y platicamos al final? Como sea. Como sea, se oyó muy cansado. No, o sea, pues no sé. No, está bien, no pasa nada. Ya con esto voy a terminar la parte teórica. Quedarían pendientes los programas. No sé si ya se pusieron de acuerdo o quieren que nos veamos el jueves a las 8:30, simplemente para ver dudas. El jueves les muestro los programas funcionando, que ustedes vean, y ya para que ahí yo ya les subo los problemas el fin de semana y ya tengan los 10 días para entregarme el proyectito, ¿no? Los problemas que vamos a evaluar la parte del tercer parcial y final. Entonces, ¿les parece bien el jueves a las 8:30 para hacer los programas para ver si hay dudas o algo? Sí, profe, a mí me parece bien. Ok. Para que le vayan avanzando. Entonces podríamos vernos el jueves 8:30 de la mañana y ya los vamos checando, los mostramos, me preguntan dudas o algo y ya los vamos trabajando. ¿Les parece? ¿Mm? Muy bien. Un chat. Oh, Chihuahua. ¿Sí, ¿por qué no salió el chat? Pues, sí. Vi que alguien me mandó un chat, pero no lo vi el chat. No me parece, yo creo que ya seguro fue en la anterior presentación. Ok, entonces miren, esto va a ser muy interesante. Ustedes por ahí, no sé si ya vieron la formación de coordenadas. Simple y sencillamente en un sistema, voy a ver el laplaciano, que es aplicar el operador que habíamos visto, que son segundas derivadas, pero lo voy a ver en coordenadas polares, planas. ¿Qué significan los problemas coordenadas polares planas? Pues simplemente a un punto en el espacio yo lo puedo representar con X y Y. Aquí tengo la variable X, esta es la variable Y, y entonces yo puedo ver que la X la puedo transformar, pues este es R, lo que está en rojito. Bueno, crean, parece más V que R, ¿sí? Pero ya saben que yo lo hago para que ustedes le echen imaginación, ¿sí? Entonces, esta R, ahí se parece más a una R, me daría que la coordenada X yo la puedo expresar como R coseno de teta, si teta es el ángulo que se mide en contra de las manecillas del reloj con respecto al eje X, y Y, pues es R seno de teta.
El r cuadrada es x cuadrada más y cuadrada y la tangente de θ es y sobre x. El laplaciano, que no es otra cosa nomás que las segundas derivadas de la función en términos de x y de y, pues yo tendría que hacerlo de la siguiente manera. Si ahora la x ya no depende solo de, o sea, si yo derivo u con respecto a x, es equivalente a decir, como la u ahora depende de r y de θ, la u ahora va a depender de r y de θ, y la r depende de x y la θ también depende de x, entonces hago una derivada implícita, ¿no? Con la regla de la cadena, parcial de u con respecto a r, por la parcial de r con respecto a x, más la parcial de u con respecto a θ, por la parcial de θ con respecto a x. Y obtengo esto que está aquí. Coseno de θ, parcial de u con respecto a r, menos seno de θ sobre r, parcial de u con respecto a θ. Y lo mismo para y. Hago las segundas derivadas y obtengo todo este chorizo que tengo aquí. Sumando y simplificando, para la segunda derivada, o sea, aquí sumo estas. Si ustedes se fijan, aquí tengo coseno cuadrado y la misma derivada. Entonces, esto da 1. ¿Sí? Este me da 0, porque me da lo mismo, bueno, aparte da lo mismo cruzadas, pero es la misma derivada, entonces da 0, con el signo contrario. Aquí, el seno cuadrado más coseno cuadrado me daría 1, porque tengo lo mismo, y entonces me queda 1 en r, que es este término, 1 en r cuadrado, que es este término de acá. El primero me dio este primer término de aquí, lo otro me da 0 y luego obtengo este. Y finalmente, yo puedo ver que esto me da 1 sobre r, porque esta suma, y esto me da la parcial de u con respecto a r. Y el último término me da 0, la suma. Por lo tanto, obtengo que la forma del laplaciano es esta. Esta que está ahí. Entonces, ya puse una ecuación que tiene estas características. Y entonces la u, por separación de variables, pero ahora la u depende de r y de θ, tiene esta forma. Vamos a poder usar un r de r y un θ de θ para resolver esta ecuación y separarla. Les digo, usamos separación de variables nada más. Voy a sacar estas derivadas, las voy a tener que meter aquí y ver qué ecuaciones encuentro. Un problema típico con condiciones a la frontera de la función es un problema de Dirichlet y podríamos tener un disco con una distribución de temperaturas o una distribución de carga o una distribución de muchas cosas y ver cuál es con estas condiciones a la frontera. Pero ojo, aquí yo tengo un punto R igual a 0. Hay que ver qué pasa en R igual a 0, porque tengo dos condiciones a la frontera. Es una ecuación de segundo orden, tengo que tener condiciones a la frontera. Ahora, otra cosa que es importante, la solución, digamos, en este punto que pinta aquí la marca la C, ¿qué pasa? El ángulo θ llega aquí, pero ¿qué pasa si doy una vuelta completa? Vamos a suponer que este ángulo sea θ0. ¿Qué pasa si yo quiero la solución en θ0 más 2pi? ¿Cómo debería ser la solución? ¿Igual o diferente? ¿Debería ser igual o diferente? Debería ser igual. O sea, la función, esta cosa que tengo aquí, la θ de θ, debe ser periódica y periódica en 2pi. ¿Por qué? Porque la solución no debe ser, si yo tengo el mismo punto físico, no tengo por qué la solución ser diferente si le doy una vuelta, le doy 2 vueltas, 4 vueltas, n vueltas, ¿no? Si quedo en el mismo lugar. Entonces yo pido que mi función sea periódica, la de θ. Y esas son condiciones que me van a llevar a construir mi solución. O sea, esas condiciones me van a llevar además de la condición a la frontera, a construir la solución. Entonces, la talacha es exactamente la misma. Pero hay que tener cuidado porque ahora sí
esta condición de periodicidad ya no me representa, ahorita lo decimos, ¿no? Para que no tengamos ningún problema. Vamos a ver las temperaturas estables en un disco circular. Tengo la ecuación de Laplace como la habíamos ya señalado. Tengo esta como la ecuación de Laplace, que se deduce como lo hicimos, o como lo vimos, no lo hicimos, pero lo vimos, pero debe estar sujeta a estas condiciones a la frontera. Que en C, en R igual a C para todo teta, la función sea f de teta, en un ángulo de 0 a 2pi. Entonces, esta es la condición de la frontera inicial y ahorita vamos a poner la otra condición. Yo hago u de r de teta igual a una función que solo depende de r y a una función que solo depende de teta. Cuando yo lo derivo 2 veces y la sustituyo, me voy a obtener esta ecuación que está aquí. Creo que la talacha no hay que hacer, bueno, la podemos hacer y la voy a poner aquí al ladito para que vean cómo se deduce esta y un procedimiento que en general usamos, que es el siguiente. Fíjense, la segunda derivada, pues yo esperaría aquí que la segunda derivada de u, o sea, la segunda derivada de u con respecto a r, ¿a qué sea igual? Bueno, la segunda derivada pues va a ser la primera, bueno, no la segunda, y como nomás depende la r de r, pues esto simplemente es r' por teta mayúscula. Y la segunda derivada de u, perdón, con respecto a teta, aquí puse mal estos es r pues por la segunda de teta. Claro, hay que estar conscientes de que una la hacemos, una función es con respecto a r y la otra con respecto a teta, ¿sí? Pero la hacemos las dos, ¿no? Entonces, esta ecuación que queda, esta que está aquí, fíjense, pues la teta salía, o la voy a poner así para que la vean. Esa ecuación aquí quedaría teta de teta por la segunda de u, la segunda de r con respecto a r, más 1 en r chiquita, por teta por la parcial de r con respecto a, r, más la función r sobre r cuadrada por la segunda de teta mayúscula con respecto a teta. Esto es igual a 0. Aquí saqué de factor esta cosa. ¿Qué pasa si ahora divido toda mi función, todo esto, lo divido entre la función completa? Fíjense. Que no me va a caber. Bueno, y esto es igual a 0. Ustedes pueden darse cuenta que aquí la teta se cancela, aquí la teta se cancela y me queda 1 en r abajo. ¿Sí? Y aquí tengo un r cuadrada. Esta r cuadrada chiquita, y aquí la r se cancela y me queda teta. Y aquí tengo teta nada más, pero aquí tengo un r cuadrada. ¿Qué pasa si todo lo multiplico por r cuadrada? ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar r cuadrada por r, por esto que es la segunda derivada de r. Más, aquí era por r cuadrada, con esta r pues nomás queda un r, por la r', que es la primera derivada sobre r. Y aquí quedaría más 1 en teta por la teta prima, y esto es igual a 0. Entonces, si ustedes se fijan, la teta biprima, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, ya obtuve esto que está aquí. Simple y sencillamente pongo r cuadrada por la segunda de r más r por la primera de r sobre r, y esto es igual a menos la segunda de teta con respecto a teta.
Y entonces pude despejar ya mi ecuación, ya la separé. E igual, como tengo de un lado de la igualdad, tengo solo funciones que dependen de R y del otro lado de la igualdad tengo solo funciones que dependen de teta. Y por lo tanto, la única manera en que sean iguales es que sean igual a una constante. Y da lo mismo poner la constante con el signo que yo quiera, ya lo vimos en lo anterior. Entonces aquí pongo menos lambda y entonces así obtengo dos ecuaciones que tienen esta forma que está aquí. Fíjense, esta ecuación, la que tenemos, las dos ya las hemos resuelto. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta ecuación de aquí? La primera, la de R. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Qué tipo de ecuaciones? ¿No la recuerdan? Fíjense, tengo una segunda derivada en R, que es la variable independiente, por una segunda derivada de la función dependiente, más una R con potencia 1 por la primera derivada de la función. Acá ya no tengo potencia R o de R a la 0 por la derivada 0 o la función R. Esto igual a 0. ¿Esta es la ecuación de quién? Acuérdense que por ahí había una ecuación que era x a la m por la enésima derivada de y más x a la n-1 por la n-1 derivada de y más, etcétera, hasta llegar a la y igual a 0. Ahorita se van a acordar, o ahorita lo recordamos. Por ahí vayan pensándolo, ¿no? ¿A quién era igual? Pero entonces fíjense, y la otra ecuación, pues esta la hemos resuelto en varias ocasiones, de hecho ya la resolvimos ahorita, en el problema anterior la resolvimos, y me da un problema donde, ¿qué tengo? Tengo la segunda derivada más lambda, teta igual a 0. Lambda puede ser, no hemos dicho si es positiva, negativa o 0, y teta bi'prima, yo puedo usar aquí la ecuación característica m cuadrada más lambda igual a 0 y entonces va a depender de lambda. Entonces fíjense, pero acuérdense que esta ecuación para teta, también debe sujetarse. La condición que yo pongo sobre esta ecuación es que debe ser periódica. Y periódica en 2pi. O sea, si yo agarro un punto en el disco, cuando le doy la vuelta completa y regreso al mismo punto, pues la función debe ser igual. Por lo tanto, debo mantener la periodicidad 2pi en eso. Por lo tanto, como no tengo una frontera, ni una derivada en la frontera evaluada, no es un problema regular de Sturm-Liouville, como lo habíamos comentado en un principio. Simplemente la condición es distinta. Pero fíjense, ¿qué sucede? Como ya lo hemos resuelto varias veces, ya nomás puse aquí las soluciones. C1 más C2 por teta cuando lambda es 0. C1 coseno hiperbólico de alfa teta, C2 seno hiperbólico de alfa teta cuando lambda es menor que 0 y lo hago igual a alfa cuadrada. Y el caso C1 coseno de alfa teta más C2 seno de alfa teta. Para cumplir la condición de periodicidad, pues yo veo que mis senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos son periódicos. No, ¿verdad? O sea, no hay manera de hacer el seno y el coseno hiperbólico periódicos. O sea, el coseno es una función creciente para x mayor que 0. Siempre voy, en este caso teta es mayor que 0, pues empiezo en 1 y va creciendo, siempre crece, ¿verdad? Siempre crece. El seno hiperbólico también es una función creciente, en 0 vale 0 y luego siempre crece. Por lo tanto, la condición de periodicidad inmediatamente hace que descarte la solución para lambda menor que 0.
porque ni el seno ni el coseno son periódicos. Entonces ya ahí ya descarté esta solución. O sea, lambda no puede ser menor que 0. ¿Sí? Bien, primera parte. Segundo, ¿sí? ¿Qué pasa en la segunda solución? Para la primera solución, ¿qué tenemos? La primera solución no es periódica. Otra vez, porque teta, si yo le agrego 2pi, me va a aparecer una nueva constante. ¿Cuál es la única forma en que podemos hacer que esto sea periódica? Pues que siempre valga lo mismo, porque C1, si yo me la valgo C1 nada más, vale lo mismo en teta igual a 30 grados como en teta igual a pi sobre 4 o teta 30 grados más 360, o sea, 390, etcétera. Y entonces, la única forma en que la primera solución, cuando lambda es igual a 0, sea periódica, es que la C2 sea 0, de tal manera que me quede que teta de teta es C1 y que C1 sea diferente de 0. Entonces, para lambda igual a 0, lambda igual a 0 es lo que llamamos un eigenvalor, como lo habíamos comentado anteriormente, y esa es la solución. Entonces, la solución en teta me dice, para la primera ecuación, bajo esas condiciones, me dice que esta teta de teta, que satisface las condiciones, es simple y sencillamente C1. O sea, la función debe ser una constante en el intervalo 0 a teta menor que 2pi. Para que cuando le dé vuelta yo la pueda, digamos, regresar a donde mismo. Siempre va a valer lo mismo. La tercera ecuación es periódica bajo qué condiciones. La última solución debe tener un periodo 2pi. Entonces, coseno de alfa teta debe ser igual al coseno de alfa por teta más 2pi. Seno de alfa teta debe ser igual al seno de alfa por teta más 2pi. Eso se cumple si qué. Si la alfa es igual a quién? A un número entero. Si alfa es entera, entonces yo puedo decir que esto es periódico. Coseno de n teta más 2pi, pues me va a dar coseno de n teta. Porque le sumé 2pi. 2npi. Entonces, esto sería coseno de n teta más coseno de 2npi. Y siempre le doy cuántas vueltas, un múltiplo entero de cada vuelta. Por lo tanto, me da el periodo. Si alfa es un entero n, entonces las funciones son periódicas. Entonces, mi solución para teta, mi solución para la función teta, puede ser que teta de teta sea igual a una constante C1, que viene de la primera solución, o teta debe ser C1 por coseno de n teta más C2 seno de n teta con n, un entero. Porque si no es entero, aquí ustedes lo pueden ver, sería teta más 2pi por una fracción, y eso no completa la vuelta y por lo tanto no tengo, o se pasa o es antes y no tengo la periodicidad en 2pi, que es donde quiero que sea periódico. Por lo tanto, la única forma en que la solución para teta me cumpla o me satisfaga la condición de periodicidad que tengo aquí, esta condición de periodicidad, es que o sea una constante en todo momento y, porque aquí el o no vale, porque acuérdense que es el principio de superposición es importante, y la alfa sea un n, un entero. Me va a satisfacer mi condición de periodicidad. Por lo tanto, ya limité el alfa, el lambda. Bueno, el alfa o el lambda, ¿no? O sea, lambda es n cuadrada, ¿es 0 o n cuadrada? Entonces, yo debo resolver ahora la ecuación para R. Y la ecuación para R tenía esta forma. Es una ecuación de Cauchy-Euler. Y acuérdense que ahí lo que teníamos que hacer para resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler era ¿qué? Hacer una, en ese caso era una y igual a x a la m. Para que cuando yo hiciera la solución, la m se cancelaran aquí, la segunda derivada iba a quedar x a la m menos 2 por r a la 2
me quedaba x a la m por una m cuadrada más, o sea, quedaría r a la m menos 2 por r cuadrado. O sea, yo aquí tendría que hacer, para resolver la ecuación de Cauchy-Euler, que la función r de r la pudiéramos escribir como un r a la m, por un coeficiente o algo aquí, ¿no? O sea, los coeficientes, o dependiendo de m, iba a generar yo la solución. Entonces, al sustituir esto, yo iba a poder resolver las ecuaciones. Y recuerden que esas soluciones tenían esta forma. Para cuando era 0, teníamos un logaritmo. Cuando las constantes es, aquí, cuando la m era 0, íbamos a tener un logaritmo, ¿sí? Y cuando no, pues íbamos a tener las potencias n y menos n. Entonces tengo que aplicar ahora estas condiciones a la frontera, pero recordando que lambda, yo ya lo encontré, lambda de n es igual a n cuadrada con n igual a 0, 1, 2, etc. ¿Por qué? Porque de la solución para teta, para que satisfaga la periodicidad, yo necesito que se cumpla estas condiciones para el alfa o para la lambda, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esas condiciones, yo puedo escribir estas ecuaciones de esa manera. Pero ojo, el disco incluye al origen, no lo quité. Entonces, al incluir al origen, ¿qué tengo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un anillo? Pues el anillo no hubiera tenido el origen y no hubiéramos tenido problema. Hubiéramos tenido a lo mejor hasta otra condición en la frontera, en el radio interior y en el radio exterior del anillo. Pero aquí incluye el origen. Entonces, esta ecuación primerita que está aquí, esta de aquí, la del logaritmo, ¿qué implica? ¿Cómo debe ser en el origen esto? Pues esto debe ser que no haya singularidades. ¿Y cuánto vale el logaritmo en el origen? Pues vale menos infinito. Por lo tanto, yo necesito, para que no haya singularidades, que en la primera solución, para cuando n es igual a 0, la C4 sea 0. Para que el logaritmo no aparezca y no me genere ese problema. Y lo mismo sucedería en la segunda ecuación, donde tengo r a la menos n, porque r a la menos n es 1 sobre r a la n. Y evaluado en el origen, también me daría una singularidad. Por lo tanto, también en la segunda solución, la C4 debe de ser 0. Por lo tanto, todavía no aplico la condición a la frontera en R igual a C. Simple y sencillamente, para que las soluciones no sean singulares en el origen, necesito que la C4 en ambas ecuaciones sea 0. Por lo tanto, yo tengo que la U0 es igual a una A0. ¿Por qué? Porque me queda C3. Cuando la n era igual a 0, me quedaba la C3 aquí en R, y acá en teta me quedaba una C1. Entonces C1 por C3 pues me da otra constante que llamamos A0. Y en el otro caso, la solución para n diferente de 0, pues aquí quedaba la Rn por un C3, pero acá me quedaba un C1 y una C2 por senos y cosenos de n teta, que lo puedo representar por una AN, coseno de n teta, más BN, seno de n teta, multiplicado por la Rn. Y las constantes las puse en una sola. Por lo tanto, la solución general, hago esta sumatoria, donde tengo la A0 más esto que está aquí. Y de aquí, pues ya el procedimiento es usar lo de senos y cosenos, las series de Fourier de senos y cosenos. Aquí tengo una serie de Fourier completa para los dos. Entonces, simple y sencillamente, evalúo ahora en la condición a la frontera en R igual a C para todo teta. Esto debía de haber sido F de teta, y lo cual es igual a A0, se quedaba igual, más N igual a 1, desde la sumatoria del n igual a 1 hasta infinito de Cn, porque evalué la R en C, perdón, por esto de aquí. Entonces, ahora, ¿se acuerdan quién es el intervalo? El intervalo, ¿se acuerdan que era de 0 a 2pi? ¿Sí? Y por lo tanto, simple y sencillamente hago
saco la A0, que era 2 veces sobre el 2 veces el A, entonces se cancelaba y el A pues vale 2pi, que es aquí. Acá era el Cn por AN era igual a 1, a 2 sobre 2pi, porque el intervalo era 2pi, de esta integral, de la parte del coseno, porque es el que tengo que entrar aquí. ¿Sí? Una integral, ustedes pueden checar, por ahí, esa no la habíamos visto porque no había sido necesaria. Ustedes pueden checar que la integral de 0 a 2pi del coseno de m teta por el seno de n teta de teta es 0. ¿Sí? Y entonces se van a dar cuenta que la n por el cn es igual a 1 en pi por la integral de 0 a 2pi de f de teta coseno de n teta de teta. Y para el bn tendrían esto. Entonces, si ustedes ya conocen esas condiciones a la frontera, pues ya tienen la solución a la ecuación. En coordenadas polares planas, ustedes ya tienen esta evaluación. Ya tendrían su solución, ¿sí? Al problema. Entonces, ya no necesitan no más que pues conocer la f de teta, hacer esas integrales y obtienen la solución porque conocerían sus coeficientes y obtienen la solución que está aquí. Entonces, eso es lo que necesitan hacer. ¿Sí? Ahora, ¿dudas, preguntas?